Cuando escuché el golpe seco del plato resbalando entre mis dedos y vi cómo se tambaleaba en el aire antes de chocar contra el borde de la encimera, sentí que mi propio corazón hacía el mismo movimiento, como si estuviera a punto de estrellarse también. Aquel sonido, ese tintineo que casi se convertía en un desastre, me hizo comprender que algo dentro de mí estaba llegando a su límite. Porque mientras me inclinaba para evitar que el plato cayera al suelo, pensé, si esto se rompe, me rompo yo también. Y no porque fuera caro, sino porque yo llevaba ya meses sintiendo que caminaba sobre un hilo demasiado delgado, sosteniendo sola un negocio, una casa y un marido que no veía nada de lo que hacía. Respiré hondo, dejé el plato en la mesa y me limpié el sudor con el dorso de la mano. Pero el cansancio siguió pegado a mis hombros como un peso que ya no sabía cómo soltar. Apenas tuve un segundo para enderezarme cuando el teléfono vibró en mi bolsillo, y al ver el nombre de Héctor iluminando la pantalla, sentí un pequeño temblor de fastidio mezclado con un deseo infantil de que por una vez él preguntara cómo estaba. Pero en cuanto contesté, oí el ruido del televisor al fondo y su voz monótona diciendo: «Lucía, ¿compraste ya lo del gas? Porque si no, mañana no voy a poder bañarme». Y yo, con los dedos aún adoloridos de sostener bandejas y ollas, respondí cansada: «Héctor, estoy trabajando. Si necesitas algo, puedes hacerlo tú». Pero él resopló, impaciente, como si fuera yo quien le estuviera fallando, y dijo: «¿Ahorita? Estoy viendo el partido, Lucía. Hazlo tú». Y en ese momento, mientras escuchaba a la multitud gritando en la televisión, sentí una punzada tan profunda que tuve que cerrar los ojos un instante para no llorar ahí mismo. La desconexión entre nosotros era tan profunda que ya ni dolía como antes. Era un vacío lento, resignado. Cuando colgué el teléfono, la puerta de la tasca se abrió de golpe, trayendo una ráfaga de aire frío y el ruido de la calle. Y antes de que pudiera preguntar si aún estábamos abiertos, vi a un joven entrar con pasos largos como quien carga urgencia en los ojos. Era alto, con hombros fuertes y una expresión seria, pero no agresiva, solo determinada. Y levantó la mirada hacia mí con una mezcla de respeto y timidez al decir: «Buenas tardes, señora. Busco trabajo, hoy. Ahora mismo si usted quiere». Y yo, que en cualquier otro día habría pedido currículum, referencias y un tiempo para evaluar, simplemente me quedé mirando a ese muchacho que parecía fuera de lugar y al mismo tiempo exactamente en el momento correcto, porque había en sus ojos algo casi familiar. Cansancio, pero también voluntad, y eso me tocó profundamente. Le pregunté su nombre y respondió: «Daniel Rivas», con voz firme pero humilde, y mientras me explicaba rápidamente que había sido despedido tras recortes en la empresa y que necesitaba trabajar, me di cuenta de que sus manos eran grandes, fuertes, pero estaban limpias, cuidadas, y había algo en su postura que me inspiró confianza. Debería haber pensado más, pero en ese instante solo podía pensar en lo agotada que estaba, en lo mucho que necesitaba ayuda. Y cuando dije: «Está bien, Daniel, si quieres empezar hoy, empieza», él me miró como si yo acabara de devolverle algo que había perdido, y eso me desarmó de un modo que no esperaba. La tarde pasó entre pedidos, platos, paños mojados y ollas hirviendo. Y Daniel, para mi sorpresa, aprendió todo en minutos. Yo decía: «Las tapas van primero», y él respondía: «Sí, señora», aunque ya estaba preparándolas antes de que yo terminara la frase. Observaba sus movimientos y sentía un alivio extraño, como si el caos de la tasca estuviera por fin encontrando ritmo. Cuando llegó el momento de alcanzar un plato grande en la estantería alta, intenté estirarme, pero mis dedos apenas rozaron el borde y suspiré frustrada. Llamé a Daniel: «Ayúdame con ese plato, por favor, que yo no llego». Y él entró en la cocina estrecha, tan estrecha que apenas cabía una persona, y mucho menos dos. Y cuando pasó detrás de mí, su cuerpo rozó el mío de un modo tan sutil como inesperado. Fue un segundo, quizás menos, pero lo sentí. Sentí el calor de su cuerpo contra mi espalda, el toque accidental de algo firme, grande, presionando sin querer, y mi cuerpo entero se congeló como si una corriente eléctrica me atravesara la columna. Aspiré el aire con fuerza y traté de actuar con naturalidad, pero mis manos temblaban. Daniel lo notó enseguida y se apartó, rojo como un niño sorprendido en algo prohibido, murmurando: «Perdón, señora, el espacio es muy pequeño. No fue mi intención».
Y respondí rápido, pero mi voz salió tan fina que casi no me reconocí, como si hubiera vuelto a ser una versión antigua de mí misma, una que aún sentía algo. Cuando él salió de la cocina me quedé sola con el plato en las manos, tratando de respirar, tratando de entender por qué ese contacto accidental había despertado un calor que ya no recordaba que existía en mí. Permanecí ahí, recargada en la encimera, mirando las paredes de la cocina y pensando, ¿qué me está pasando? Porque hacía años que nadie me tocaba de ninguna manera, ni con amor, ni con deseo, ni siquiera con descuido, y la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Estaba viva, pero vivía como muerta al lado de un hombre que no me veía. Y en ese instante, sosteniendo aquel plato pesado, sentí que algo dentro de mí empezaba a resquebrajarse, no de dolor, sino de algo parecido a un renacimiento silencioso, tímido, como una chispa que todavía no sabe si puede convertirse en llama. Cuando cerré la tasca aquella noche, después de haber pasado el resto de la tarde intentando ignorar el recuerdo del roce en la cocina, sentí que mis manos seguían inquietas, como si guardaran en la piel un temblor que no conseguía explicar. La luz del local quedó baja, apenas un resplandor cálido sobre las mesas de madera, y mientras recogía los últimos vasos escuché la voz de Daniel detrás de mí diciendo, ¿quiere que le ayude a cerrar, señora? Y aquella pregunta sencilla, casi inocente, me tomó por sorpresa porque hacía años que nadie me ofrecía ayuda a esa hora. Nadie que realmente lo dijera con intención de acompañarme. Y cuando me di vuelta y vi a Daniel parado con un pañuelo en la mano, dispuesto a limpiar, sentí que mi pecho se aflojaba de un modo extraño, como si finalmente alguien hubiese notado mi cansancio. No sé por qué lo hice, quizá porque esa soledad acumulada necesitaba un respiro, pero le dije, si quieres, quédate un momento. Podemos cenar algo antes de irnos. Y él asintió con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud, como si no estuviera acostumbrado a que alguien lo invitara a quedarse. Preparamos un par de tortillas rápidas y servimos un poco de vino tinto que guardaba para los días difíciles. Nos sentamos frente a frente, y durante los primeros minutos solo hablamos del trabajo, del ritmo intenso del almuerzo, de los clientes que habían llegado sin avisar. Pero con cada frase que él decía, notaba la suavidad en su voz que me hacía olvidarme por un instante de mi rutina de años. Y poco a poco el silencio entre nosotros dejó de ser incómodo y se volvió un silencio compartido, como un pequeño refugio dentro del ruido del mundo. En un momento, mientras él movía la copa entre las manos, le pregunté, ¿y tú, Daniel? ¿Cómo llegaste aquí? Porque había algo en sus ojos que me decía que él cargaba más de lo que mostraba. Y él suspiró antes de responder, como quien duda entre esconder la herida o entregarla. Y dijo con un hilo de voz, perdí todo en un recorte de personal y, aunque no lo parezca, me ha costado mucho sentir que tengo un lugar otra vez. Su confesión me tocó de una manera inesperada, y fue entonces cuando él me miró con una seriedad que no había visto antes y añadió, y hay algo más, algo que nunca he contado, porque me da vergüenza. Y cuando vi esa sombra que pasó por su mirada, una sombra de miedo y vulnerabilidad, yo apoyé mi copa en la mesa y dije con suavidad, si quieres contarlo, estoy aquí. Y él tragó saliva, se frotó las manos como quien intenta darse valor y finalmente murmuró, nunca he estado con una mujer. Tengo 29 años y jamás he tenido una relación íntima. Y mis ojos se abrieron sin querer, no por juzgarlo, sino por la honestidad cruda que había en aquella frase, una honestidad que pocas veces se ve en un hombre joven. Me quedé mirándolo unos segundos intentando entender por qué un hombre tan fuerte, tan trabajador podía cargar un peso así. Y él, como si adivinara mis pensamientos, añadió, no es porque no quiera, es porque siempre que lo intenté, algo en mí las asustó. Y aunque no dijo más, aunque no necesito explicarlo con detalle, supe a qué se refería. Había suficiente tristeza en su mirada para completar la historia que él prefería callar. Sentí un nudo en la garganta porque yo sabía lo que era vivir con algo que uno no elige, algo que te vuelve diferente a los ojos de los demás. Con un gesto instintivo, casi maternal, pero también profundamente humano, puse mi mano sobre la suya y dije, Daniel, no tienes que avergonzarte de nada. Nada de eso es tu culpa. Y él bajó la mirada como si esas palabras fueran las primeras que escuchaba en tanto tiempo. El ambiente cambió de manera extraña, no brusca, sino lenta, como cuando la brisa nocturna entra por una ventana abierta sin que uno la note al principio. Daniel levantó la vista y nuestros ojos se encontraron de un modo que me hizo sentir expuesta y al mismo tiempo acompañada.
Y en ese instante entendí que algo en mí estaba respondiendo, despertando, recordando que yo algún día también fui una mujer con deseos, con sueños, con calor en la piel. Él dijo mi nombre por primera vez, sin señora, sin formalidad. Lucía, gracias por escucharme. Y escuchar mi nombre en su voz me hizo estremecer como si algo se quebrara dentro de mí. No sé en qué momento nuestras manos se entrelazaron, ni quién se acercó primero, si fui yo, buscando un respiro, o él sintiendo que podía confiar. Solo sé que de pronto estábamos más cerca, lo suficientemente cerca como para sentir su respiración temblando, y yo dije con sinceridad, hace mucho que nadie me mira como tú lo haces. Y él respondió, hace mucho que nadie me mira de verdad. Y esas dos frases se juntaron en el aire como dos mitades de una misma herida. Sentí que estaba cruzando una línea invisible, una línea que yo misma había colocado años atrás, y quizá por eso mi voz salió tan baja cuando murmuré, no sé qué está pasando, pero no quiero que termine. Daniel se aproximó con una delicadeza que nunca esperé de un hombre tan fuerte. No hubo prisa, no hubo urgencia, apenas un gesto tímido. Un roce leve en mi mejilla, como si pidiera permiso antes de existir, y cuando sus labios tocaron los míos de forma tan suave como un suspiro, sentí un calor que subió del pecho hasta los ojos, no ardiendo de deseo puro, sino de algo mucho más profundo. La sensación de ser vista, deseada, respetada y tocada con cuidado después de años de silencio afectivo. Cuando el beso terminó, quedamos un instante quietos, respirando despacio, como si el mundo entero hubiera desacelerado para que pudiéramos entender lo que acababa de pasar. Apoyé mi frente contra la suya y murmuré, Daniel, hace años que no me sentía viva. Y él, con una voz quebrada, respondió, yo tampoco. Esa noche, cuando regresé a casa después de cerrar la tasca, llevaba todavía en la piel el calor del beso que había compartido con Daniel. Un calor que me asustaba tanto como me hacía sentir viva. Pero al abrir la puerta de mi casa, ese sentimiento se quebró como un vaso contra el suelo, porque lo primero que escuché fue el murmullo de voces que no pertenecían a mi hogar. Avancé lentamente por el pasillo, con el corazón latiendo fuerte, y al asomarme, pude ver a Héctor sentado en el sofá, con una cerveza en la mano y dos hombres desconocidos a su lado. Hombres con miradas turbias, gestos bruscos y una sonrisa torcida que me heló la sangre. Y antes de que yo pudiera decir una sola palabra, uno de ellos me miró de arriba abajo y dijo, «Buenas noches, señora», con un tono que me hizo retroceder. Pero Héctor, en lugar de levantarse para presentarme o protegerme, solo sonrió con aquella ironía amarga que yo conocía bien y murmuró, «Lucía, estás muy seria. Solo invité a unos amigos para platicar». Me quedé parada junto a la pared, intentando entender por qué aquellos hombres estaban en mi casa tan tarde, y cuando Héctor soltó una carcajada exagerada, yo me acerqué con cautela y pregunté, «¿Qué hacen aquí?». Pero él respondió sin siquiera mirarme, «Estamos hablando de negocios, tú no te metas». Y los hombres rieron como si él hubiera contado un chiste. Me fui hacia el cuarto intentando no respirar el olor a alcohol que inundaba el salón, pero mientras caminaba escuché una frase que me hizo detenerme en seco, dicha en voz baja pero lo suficientemente clara como para perforarme la espalda. «Mañana hacemos lo del plan. Hay que conseguir las pruebas, como dijo el marido». Y otro respondió, sí, tranquilo, jefe. Lo del adulterio va a quedar clarito y la denuncia también». Y primero pensé que había escuchado mal, que quizá mi mente cansada estaba inventando cosas. Pero entonces oí la voz de Héctor, seca, dura, casi irreconocible. «Quiero todo listo esta semana. Quiero que esa mujer pague cada centavo que me debe». Sentí un vacío en el estómago, algo parecido al pánico, pero más amargo, porque me di cuenta que no se trataba solo de una discusión matrimonial, sino de una trampa deliberada. Apoyé la mano en la pared porque sentí que las piernas me fallaban, y pensé en Daniel, pensé en su juventud, en su inocencia, en cómo un simple rumor podría destruir su vida tanto como la mía. Y cuando escuché a uno de los hombres decir, «Y si hace falta tomamos fotos, lo que sea necesario», me cubrí la boca con la mano para no gritar. Me escabullé hasta el cuarto y cerré la puerta con cuidado, pero mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Me senté en la cama, respirando rápido, intentando entender cómo el hombre con el que había compartido casi 3 décadas podía estar planeando algo tan cruel contra mí. No dormí aquella noche.
Cada vez que cerraba los ojos veía las caras de esos hombres y escuchaba las risas apagadas, como si celebraran mi caída antes de que ocurriera. Y cuando por fin amaneció, salí de casa sin hacer ruido, casi huyendo, como si un segundo de demora pudiera permitir que esas manos sucias me alcanzaran. Llegué a la tasca antes de que el sol tocara las calles, y mientras preparaba el café, aún con el estómago revuelto por la angustia, vi a Daniel entrar por la puerta con el ceño flingido ligeramente, como si hubiera sentido a distancia que algo estaba mal. Y cuando dijo, «Buenos días, Lucía, ¿está bien?», yo no pude sostener la fachada ni un minuto más. Me acerqué a él con pasos torpes y le dije en voz baja, «Daniel, creo que mi marido está planeando algo terrible contra mí y contra nosotros». Él dejó todo lo que tenía en las manos y me tomó por los brazos con una mezcla de firmeza y cuidado que me desarmó, y dijo, «Lucía, siéntese, dígame qué pasó». Y mientras yo le contaba lo que había escuchado la noche anterior, cada detalle, cada palabra susurrada, vi cómo su expresión cambiaba lentamente. Primero sorpresa, luego indignación y finalmente una concentración sombría que nunca le había visto. Cuando terminé, él respiró hondo y apretó los puños como si estuviera conteniendo una rabia antigua y dijo, «Esto es muy grave, muy peligroso. Su marido no solo quiere lastimarla emocionalmente, quiere destruirla legalmente». Y sentí las lágrimas subir a mis ojos porque escuchar eso en voz alta lo hacía aún más real. Fue entonces cuando Daniel dijo algo que me sacudió por dentro. «Lucía, tengo que decirle algo. Hay una cosa que hice sin contarle, pero ahora puede salvarnos». Y yo lo miré confundida hasta que él añadió, «Puse una grabadora en el local, debajo del mostrador. La puse para protegerla de los borrachos que venían seguido, pero ahora puede protegernos de verdad». Mi corazón dio un vuelco porque no sabía si sentir alivio o miedo. Pregunté, «¿Una grabadora? ¿Desde cuándo?». Y él respondió, «Desde hace unas semanas, cuando esos hombres vinieron por primera vez y me dieron mala espina». No pude evitar pensar que tal vez, sin saberlo, Daniel había sido mi única defensa en un mundo que yo creía completamente perdido. Él se arrodilló frente a la caja donde escondía la grabadora y la sacó con cuidado, casi con reverencia, como si guardara la última esperanza que teníamos. Y dijo, «Si ellos hablaron de su plan aquí, quedará grabado». Y yo asentí, con el corazón martillando dentro del pecho porque de repente la posibilidad de salvar mi vida, mi negocio, mi nombre, ya no se sentía tan distante. Daniel activó la grabadora y retrocedimos unos pasos para escuchar juntos. Cuando las voces comenzaron a sonar, sucias, maliciosas, inconfundibles, sentí un escalofrío recorrerme la espalda y dije en un susurro quebrado, «Son ellos. Es mi marido. Es lo que escuché». Y Daniel, con los ojos ardiendo de rabia contenida, apretó mi mano y dijo, «Entonces no estamos solos, Lucía. Tenemos la verdad y vamos a usarla». Cuando llegaron los inspectores de sanidad aquella tarde, con sus carpetas rígidas, sus chalecos con el logo del ayuntamiento y esa manera fría de mirar todo como si ya conocieran de antemano la sentencia, sentí que el aire del local se volvía más denso, como si cada mesa, cada cubierto y cada pared cargaran de repente el peso de mi destino. Yo estaba detrás de la barra, cuando escuché la voz seca del primero diciendo, «Buenos días, venimos por la denuncia presentada contra este establecimiento». Y esas palabras me perforaron el pecho porque sabía exactamente quién había movido los hilos de esa trampa. Sabía que detrás de esa denuncia había manos sucias, risas de burla y la sombra de mi propio marido queriendo destruirme. Pero aún así, levanté la cabeza, respiré hondo y respondí, «Pasen, por favor, no tengo nada que ocultar», aunque por dentro me temblaban los huesos. Ellos caminaron por la cocina como quien busca fallos con gusto. Revisaron cada rincón con linternas pequeñas, hicieron preguntas cortantes y anotaron todo como si cada detalle fuera un delito. Y mientras tanto, yo los acompañaba intentando mantener la compostura, aunque el miedo me daba vueltas en el estómago. En un momento, uno de ellos se detuvo frente al refrigerador y dijo con frialdad, «Aquí mencionan falta de higiene, alimentos caducados y manipulación irregular. ¿Qué tiene que decir al respecto?». Y en ese instante sentí que mi garganta se cerraba, porque entendí que la denuncia estaba escrita para acusarme de cosas que jamás haría, para obligarme a desmontar pruebas inexistentes, como si mi vida entera dependiera de demostrar mi inocencia ante un crimen imaginado por Héctor. Cuando terminaron la inspección, el inspector principal me miró con ese gesto que mezcla duda y poder, y dijo, «Todo parece estar en orden, pero la denuncia incluye más alegaciones. Tendremos que seguir investigando».
Y yo asentí en silencio, aunque por dentro gritaba, porque sabía que lo que venía después era aún peor, la parte personal, la parte sucia, la parte donde querían mezclar mi nombre con algo que pudiera destruirme, incluso más que cerrar mi negocio. Apenas ellos salieron, sentí que mis piernas flaqueaban, y me apoyé en la barra para no caer. Daniel se acercó de inmediato, con el ceño fruncido y una expresión de rabia contenida, y me dijo: «Lucía, no podemos dejar que esto siga. Tenemos que mostrar la grabación». Y yo asentí porque era nuestra única defensa. Mientras caminábamos hacia la trastienda para preparar todo, sentí que el miedo y la esperanza se entrelazaban dentro de mí como dos corrientes opuestas que me partían en dos. El dueño del local llegó esa misma tarde, avisado por el inspector, y su rostro serio me hizo sentir que estaba a un paso de perder todo. Él cruzó los brazos y dijo: «Lucía recibió una denuncia donde se menciona higiene personal ilegal y también algo más grave. Dicen que usted mantiene una relación inapropiada con el camarero». Y escuchar aquello, pronunciado en voz alta, como una sentencia, me dejó sin aire por un momento. Sentí el rubor subirme el rostro, no de culpa, sino de indignación profunda, porque era claro que alguien quería mezclar veneno en mi historia, convertir mi vida privada en un arma para destruir lo que había construido con sacrificio. Pero entonces respiré hondo, enderecé la espalda como si llevara años esperando este momento y dije: «Quiero que escuche algo antes de tomar cualquier decisión». Y Daniel, a mi lado, sacó la grabadora con manos firmes, pulsó el botón y la sala se llenó de voces asquerosas de esos hombres, hablando de pruebas falsas, de adulterio inventado, de denuncias compradas, y finalmente la voz de Héctor diciendo que quería que me arruinaran. El dueño quedó pálido, abrió los ojos con desconcierto y dijo: «Lucía, esto lo cambia todo. Me han engañado». Y por primera vez en semanas sentí que una pequeña parte del peso que llevaba se desvanecía. Esa noche, cuando regresé a casa para recoger algunas cosas, sonó mi teléfono y vi el nombre de Héctor en la pantalla. Contesté porque necesitaba escuchar lo que él tenía que decir, y su voz, lejos de arrepentida, estaba llena de nerviosismo y furia. «Lucía, ven a casa ahora mismo. Tenemos que hablar», exigió, y yo respondí con una calma que me sorprendió: «No voy a volver ahora. Tengo que arreglar el bar». Héctor subió el tono y gritó: «Sé lo que hiciste. Tengo pruebas». Y yo, con el corazón más fuerte que nunca, dije: «Yo también tengo pruebas, Héctor. Sé que te confabulaste con esos hombres. Tengo todo grabado. Voy a denunciarte». Y del otro lado hubo un silencio tan largo que casi pude escucharlo tragar su propio medo. Entonces él susurró: «¿Me vas a denunciar? ¿A mí?». Y yo respondí: «Voy a denunciar a cualquier persona que quiera destruirme. Y voy a pedir el divorcio. Ya no voy a aguantar más». Colgué sin esperar su respuesta, porque ya no necesitaba explicación alguna. Al día siguiente, con el audio en la mano y Daniel a mi lado, fui a la comisaría. Entrar allí fue como cruzar un umbral donde tenía que dejar atrás a la mujer que había aguantado silencios, desprecios y humillaciones y convertirme en otra mujer, una que no temía más. El oficial escuchó el audio con atención absoluta y al terminar dijo: «Esto es evidencia suficiente para abrir una investigación por difamación y obstrucción comercial». Y cuando firmé la denuncia, mis dedos temblaban, pero era un temblor de libertad, no de miedo. El detective me miró con seriedad y dijo: «Su marido y esos hombres tendrán que declarar. Hizo bien que venir». Y yo sentí que por primera vez en años alguien me decía: «Hizo bien». Y lo decía de verdad. Salimos de la comisaría y la luz del día me pareció más clara, más cálida. Daniel se acercó a mí, me pasó el brazo por los hombros y murmuró: «Lucía, ya empezó su nueva vida». Y mientras apoyaba mi cabeza en su hombro, con el corazón golpeando fuerte, como si estuviera dormido demasiado tiempo, supe que tenía razón. Esa batalla no había terminado, pero por fin estaba luchando. Por fin estaba defendiendo mi nombre, mi trabajo y mi dignidad. Y aunque el miedo seguía ahí, respirando en mi nuca, había algo más fuerte creciendo junto a él. La certeza de que no estaba sola y que esta vez no iba a rendirme. Cuando llegó el día de la audiencia final del divorcio, el aire en la sala del juzgado parecía tan espeso que costaba respirar, como si cada pared
cada banco de madera y cada mirada silenciosa cargaran el peso de los últimos 28 años de mi vida. Me senté en la primera fila con las manos entrelazadas, sintiendo que mis dedos se aferraban unos a otros como si temieran soltarse y caer, y cuando Héctor entró acompañado de su abogado, lo vi más pequeño de lo que recordaba, más encorvado, con el rostro cansado como si la vida lo hubiera golpeado con la misma fuerza con la que él intentó golpear la mía. Pero aún así evitó mi mirada, como si enfrentarse a mis ojos fuera demasiado para él, y yo pensé que tal vez, por primera vez, estaba viendo al Héctor real, un hombre que nunca había sido fuerte, sino solo ruidoso. Cuando el juez comenzó a leer los cargos, su voz firme resonó en toda la sala diciendo: la parte demandada ha incurrido en difamación, obstrucción a la actividad comercial y violencia psicológica. Y al escuchar esas palabras pronunciadas por una autoridad, no por mi mente cansada o mi corazón herido, sentí un temblor que me recorrió la espalda, un temblor que no era de miedo, sino de una liberación lenta, profunda, casi dolorosa. Y cuando finalmente el juez dijo: la tasca queda en posesión exclusiva de la señora Herrera y el demandado deberá pagar una indemnización por daños, mis ojos se llenaron de lágrimas porque ese sonido del martillo golpeando la madera fue como una puerta que se cerraba por última vez detrás de mí. Salí del juzgado con la respiración agitada, como quien vuelve a aprender a usar los pulmones después de mucho tiempo, y al cruzar la puerta exterior lo vi. Daniel estaba ahí, apoyado en la pared, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba orgullo, preocupación y alivio. Cuando me vio, dio un paso adelante y me dijo: Lucía, ¿terminó? Y yo asentí, pero no pude decir nada porque las lágrimas comenzaron a correr sin que pudiera detenerlas, así que simplemente caminé hacia él y me refugié a sus brazos, sintiendo por primera vez que el mundo dejaba de empujarme para dejarme descansar, y él me sostuvo con una fuerza tranquila, segura, y murmuró: se acabó, Lucía, ya está. Y al escuchar esas palabras, que yo misma había repetido tantas veces sin creerlas, sentí que algo dentro de mí se acomodaba en un lugar nuevo, un lugar donde ya no había miedo, solo un cansancio suave y un principio de paz. Volver a la tasca después del divorcio fue como entrar en un espacio que ya no pertenecía a la versión vieja de mí misma, sino a la mujer que había sobrevivido. Las mesas seguían en su sitio, las ollas relucían igual que siempre, pero yo caminaba diferente, como si mis pasos ya no cargaran cadenas invisibles, y los clientes habituales, esos que habían visto mi transformación en silencio, me recibieron con sonrisas, palmaditas en el hombro y frases como: «Muy bien hecho, jefa, usted vale mucho». Y cada palabra de apoyo me llenaba el pecho de una calidez que yo no sabía que necesitaba tanto. Cuando decidí cambiar el nombre del local a La Cazuela de Lucía y Dani, sentí un pequeño nudo al ver a Daniel sorprendido, casi abrumado, diciendo: «¿Estás segura de que quiere poner también mi nombre?». Y yo respondí con una sinceridad que brotó sin esfuerzo: «Has estado conmigo en todo esto. Lo has sostenido conmigo. Este lugar también es tuyo». Y él sonrió de una manera tan humilde y emocionada que supe, sin dudas, que había elegido bien al dejarlo entrar en mi vida. El nuevo letrero llegó una mañana luminosa y lo colgamos juntos. Mientras lo fijábamos en la fachada, una señora mayor que venía cada semana nos miró y dijo con picardía: «Así que ahora son socios y pareja». Y yo me puse roja como un adolescente, pero respondí con firmeza: «Sí, somos pareja». Y ella rió con ternura diciendo: «Lo importante es que se quieran bien». Y ese comentario tan simple, tan genuino, se quedó conmigo todo el día como un recordatorio de que la felicidad no necesita explicación, solo verdad. Los días siguientes fueron diferentes. El negocio creció gracias a las ideas frescas de Daniel, que introdujo redes sociales, servicio a domicilio y una imagen más moderna de la pasca. Yo, que siempre había sido de la vieja escuela, me reí cuando él me dijo: «Lucía, así nos ve la gente joven». Y pensé que hacía tiempo que nadie me incluía en una frase con la palabra joven,
y aún así, él lo decía como si fuera lo más natural del mundo. Una tarde, después de cerrar, caminamos por el bosque de Chapultepec. El aire estaba tibio y las hojas se mecían con esa suavidad que solo existe en los días en que la vida parece dar un respiro. Daniel entrelazó sus dedos con los míos y me dijo: «Lucía, nunca pensé que pudiera sentir esto. No a mi edad». Y aunque me hizo sonreír que un hombre de 29 años dijera eso, también comprendí la profundidad detrás de sus palabras. Él había vivido su propia soledad, distinta a la mía, pero igual de silenciosa. Yo apoyé mi cabeza en su hombro y respondí: «Yo pensé que mi vida ya estaba escrita, que no quedaba nada para mí». Y él me miró con esa forma dulce que tenía, como si todo lo que yo decía le importara de verdad, y dijo: «Tu vida no había terminado, solo estabas esperando el momento de vivirla de nuevo». Nos sentamos en un banco frente al lago y observamos a las familias jugando, a los niños lanzando migas a los patos, a las parejas caminando de la mano, y pensé que hacía mucho tiempo que no me detenía a mirar la vida pasar sin sentir envidia, culpa o prisa. Respiré hondo, dejé que el aire llenara mis pulmones por completo y dije en voz baja: «Daniel, gracias por quedarte, por no soltar mi mano». Y él respondió: «Gracias a ti por darme un lugar donde pertenecer». En ese momento entendí que la felicidad no llega como un estallido, sino como un susurro constante, como el aroma de un guiso que se cuece despacio, como el calor de una mano que no te suelta. Esa noche, al volver a casa, mi nueva casa, pequeña pero mía, lo vi preparar café mientras yo me dejaba caer en una silla. Y sentí que el silencio entre nosotros no era un vacío incómodo, sino un hogar. Él dejó 2 tazas sobre la mesa y me dijo: «Lucía, ¿eres feliz?». Y por primera vez en décadas pude responder sin dudar, sin mentirme, sin temer al futuro: «Sí, soy feliz». Nunca pensé que lo diría, pero lo soy. Daniel sonrió y apoyó su frente contra la mía, y mientras yo cerraba los ojos, pensé en todo lo que había vivido: el dolor, la traición, la lucha, el miedo, la caída y el renacer. Y entendí, con una claridad suave y profunda, que mi historia no era una tragedia, sino una transformación, que la mujer que yo era ya no vivía en sombras, sino en un lugar donde se le quería, se le valoraba y se le veía. Abrí los ojos, miré a Daniel y dije en un susurro que parecía también una promesa: «Mi vida volvió a empezar contigo. Gracias por enseñarme que todavía podía ser amada». Y él respondió: «Gracias a ti por dejarme amarte».